damos la bienvenida en esta víspera del lanzamiento oficial, en la presentación de su segunda novela, que, como dice Maxim Huerta, escribe como si rodara una película, a David Olivas. Emocionado te veo. La verdad que sí, tantísima gente, sobre todo tantísima gente que quiero, familia, muy emocionado. La verdad que sí. Llevo ya mucho tiempo con esta novela, deseando que salga y presentarla aquí un día antes en Albacete, en casa, en el Teatro Circo, rodeado de toda la gente que quiero. Es una pasada, la verdad. Bueno, recupérate. Sí. Bueno, has sido tú quien ha decidido que fuera aquí, en casa, que fuera en tu Albacete natal, donde se presentara este nuevo libro, del que queremos conocer un poco más de detalles, sobre todo la intrahistoria, cómo se gestó, cómo ha sido la inspiración de esa historia y bueno, que se llegó a terminar incluso de escribir allí en Calella, ¿no? Porque es algo que marca también mucho, en tu caso, tus novelas, que el lugar donde están ambientadas acaba siendo un protagonista más. Sí, la verdad que esta novela era muy importante el lugar, sobre todo. Es una historia que comienza la noche de San Juan y quería que fuese en la Costa Brava. Yo creo que fue una de las primeras cosas que decidí cuando planteé la siguiente historia que iba a escribir. Y sobre todo yo creo que lo más bonito fue poder escribir la parte de la historia en el propio pueblo donde sucede, ¿no? Recuerdo, es un pueblo además que en verano está repleto de gente, de turistas, de las propias familias que viven allí, y que después en invierno, recuerdo cuando estuve en enero terminando de escribirla, estaba yo solo, no había nadie en el pueblo, el supermercado más cercano estaba a 15 kilómetros, y ver esas dos diferencias, poder escribir parte de la historia allí, yo creo que me ha ayudado mucho a que el lector, cuando la lea, se traslade hasta el pueblo, que pueda sentir esa noche de San Juan como si estuviera paseando por esas calles, como si formase parte de la familia del pequeño Biel, y cómo yo creo que el lector, una vez que la comienza, ya se mete dentro de esa noche de San Juan, esa noche tan mágica y tan especial, y que para esta familia se convierte en una auténtica pesadilla. Bueno, todo parte de esa noche de San Juan, que luego volvemos a ella, digamos, en años sucesivos, porque la novela tiene dos partes de las que ahora hablaremos, pero para quienes estén escuchando de una tragedia, una desaparición, sí, eso ocurre en la primera página. Exacto, ya una de las cosas que me marqué en mis mapas cuando comencé a escribir la novela era que el lector desde la primera página le molestase irse a dormir, que quisiera saber más y más y más, y por eso la novela arranca ya y te dice que faltan apenas 2 horas para una tragedia, ¿no? Y es un contrarreloj constante para saber qué ocurre. Y es como en ese momento en el que esta familia se dispone a ir como cada año a esa verbena en el pueblo, que va a comenzar, va a apagarse todas las luces del pueblo y van a comenzar esos fuegos artificiales. Es ahí cuando ocurre esta tragedia, que el hijo pequeño de la familia desaparece sin dejar rastro. Nadie ha podido saber nada de él, solamente que iba en su triciclo y no se sabe absolutamente nada de dónde está, no han encontrado ninguna pista. Y es ahí cuando comienza esa angustia casi. Decías que acabaste de escribirla precisamente allí en el pueblo, en enero. ¿Cuándo comienza esta historia a rondar tu mente? Esta historia comenzó, yo creo, hace ya 2 años. Estaba terminando El vuelo de la mariposa. Sí que es verdad que los escritores normalmente, cuando estamos a punto de terminar una novela, nos estamos ya despidiendo de ella, ya tenemos la cabeza puesta en qué vendrá después, ¿no? Y El vuelo de la mariposa fue una sorpresa, porque fue un éxito arrollador de lectores que la seguían comprando día tras día, 8 ediciones, la categorizaron como bestseller, y justo el día, que recuerdo además como si fuese ayer, que mi editor me llamó para decirme: David, acabamos de categorizar El vuelo de la mariposa como bestseller, fue el día que yo comencé a escribir El susurro del ángel, y esa presión
era aún mayor porque no podía escribir una historia cualquiera, tenía que ser una historia que atrapase, que emocionase, que el lector que había leído El vuelo de la mariposa se pudiese emocionar también con El susurro del ángel. El listón estaba alto, lo sabía, pero de alguna manera me olvidé de todo eso, me dejé llevar y comencé a escribirla entre agosto y septiembre, día tras día. Gran parte de la historia, como decía, la escribí en Calella, gran parte la escribí en Barcelona, después la escribí en Albacete, después la terminé en Madrid y lo último que hice fue, la última semana antes de poner el punto y final, volví a ese pueblo donde la comencé. Y recuerdo que era, ya te digo, un mes de enero, frío, no había nadie en el pueblo, y despedirme de esos personajes en el lugar donde los había creado, donde habían nacido casi, fue un gusto y un placer. Bueno, quizá de ahí ese final redondo, ¿no? Y mantener la tensión, eso es muy difícil. Y además, como decías, en el momento en que comenzaste a escribirla, sabiendo que ya era un éxito El vuelo de la mariposa. Sí, la verdad que no es casi un cambio de género, aunque sea una novela categorizada como thriller, novela oscura. El comienzo es oscuro, el comienzo es terriblemente oscuro para esta familia, el lector lo verá en esas primeras páginas, pero aún así la base era la misma, era trasladar al lector una emoción muy grande, en este caso la emoción de una madre que hasta el último día de su vida va a hacer lo posible por volver a ver a su hijo, ¿no? Entonces había que trasladar esa tensión, pero también había que trasladar ese sentimiento tan grande y tan bonito como es el amor de una madre hacia su hijo, ¿no? Y yo creo que siempre la base ha sido la misma, ¿no? Intentar emocionar todo el rato. Y por eso os pregunté a los dos que si os había emocionado al final, que si os lo esperabais. Y es muy difícil mantener esa tensión, pero yo creo que lo consigues una vez que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Cuando lees esa última página, que para mí cambia todo, ¿no? Cambia casi todo el libro cuando lees esa última página. Y eso era para mí lo más importante, ¿no? En todos los esquemas y mapas que iba haciendo, decía en mi cabeza todo el rato: David, mantén al lector atrapado, intenta que no se vaya de la historia, que se quede atrapado, ¿no? Y cuando José decía que buscaba esos huecos para seguir con la historia... Yo creo que se consigue eso, sí. Se consigue. Yo creo que era una de las cosas, de las motivaciones que yo tenía, ¿no? Que el lector, cuando la tuviese en sus manos, siguiese con ella día tras día y que le durase poco casi la historia. Decías que la escribiste en varios lugares, en Barcelona, en Madrid, en Calella, en Albacete. Siempre sacas hueco también para escribir aquí y para escribir en casa de tus abuelos, exacto, en el pueblo, ¿no? Exacto. Que no sé si os conocéis de ahí vosotros o de dónde Él y yo nos conocemos de Tinajeros, que es el pueblo de mis padres. Esta novela, en este caso, la escribí, parte de ella la escribí en La Solana, que es el pueblo de mis abuelos por parte de madre. Y me pasa una cosa: El vuelo de la mariposa, intenté comenzarla en muchísimos lugares. Intenté comenzarla en Madrid, me fui a Cudillero, me fui a la playa, me fui a la montaña y no conseguía hacer un inicio o un arranque que estuviese contento. Y solo me salió en La Solana, en esa casa de mis abuelos, en la que estaba, es una casa antigua de piedra y demás, pero es una casa súper acogedora. Y el poder escuchar pues, los gallos por las mañanas, los pájaros, todo eso me inspiraba mucho y sobre todo también me transmitía mucha tranquilidad la diferencia de vivir en Madrid, tanta gente, el bullicio de siempre. Y por eso con El susurro del ángel, hubo un momento que estaba un poco agobiado, que la historia pedía un poco de calma, porque tanta tensión, llegaba un momento en el que no sabías si quizá te estabas pasando, ¿no? Y decías, esto quizá es demasiado. Y recuerdo que me fui a La Solana como unas 2 semanas y me vinieron tan bien. Yo creo que en el libro se nota ese aire fresco. Fue a partir de la segunda parte, fue la que escribí, el comienzo fue allí, en casa de mis abuelos. Y yo lo noté. Yo cuando leí parte de la novela después de entregarla a mis editores, me di cuenta, ¿no? de que en cada punto de la historia lo había escrito en algún lugar especial, y como ese inicio y ese final lo había escrito en Calella de Palafrugell, y fue la verdad súper especial, ¿no? Estos lugares donde los he escrito, porque eso luego nunca se olvida. Por eso le quería preguntar a José por cómo ha vivido esa lectura, por el protagonismo que cobran también las madres, que es una especie de homenaje a esas madres coraje también, lo que nos cuenta en El susurro del ángel. Sí, la verdad es que leyendo la historia se van entresacando muchísimas reflexiones.
Una de las más importantes, ese homenaje, yo creo que he pretendido que David hace a las madres, ¿vale? A las madres, y lo entiendo perfectamente porque conozco a su madre y está muy justificado que tenga esa devoción. Pero hay mucho más allá porque es importantísimo el papel de las abuelas, es decir, de las madres dentro de la historia, cómo también están ahí siempre apoyando. Los sentimientos de culpabilidad que muchas veces nos autoasignamos nosotros mismos y que en la historia pues, quedan muy reflejados. Y sobre todo pues, esa importancia de la familia. Y sobre todo a mí me sorprendió ese momento en que se pasa de la primera parte a la segunda parte. Es un cambio espectacular, cómo la historia puede tener ese punto de inflexión y continuar e hilar. Y la verdad es que, pues como decía al principio, engancha y a todos, seguro que esta noche cuando lleguéis a vuestras casas y empecéis a leer el libro os va a enganchar. Esta noche se les va a hacer tarde leyendo, seguro. Sí, sí. Claro, como esas dos partes, una en la que se plantea la desaparición de este niño, como decimos al inicio, una segunda parte con otra protagonista y al final cómo se unen esas dos historias. ¿Eso estaba en tu cabeza desde el principio? ¿Uno va escribiendo y son los protagonistas sobre el papel los que se van adueñando de la historia? En tu caso, ¿cómo es el proceso de escritura? En este caso, por ejemplo, cuando lees la primera parte, piensas que los protagonistas es esa familia, ¿no? De la que le acaba de ocurrir algo tan terrible, pero en realidad mi protagonista es Eva Ayala, que es esa inspectora de policía que está en un momento muy malo de su vida, está súper desilusionada, no encuentra esa motivación que tenía antes en su trabajo, forma parte de la Unidad Nacional de Inteligencia y cómo ha llegado a un punto en el que el trabajo no es como era antes, estaba capacitada para resolver casos muchísimo más difíciles, muchísimo más sangrientos y espeluznantes, y cómo en esa primera parte nos cuenta toda la desaparición de este niño, nos cuenta, como decía José, ese sentimiento de culpabilidad de Ferran, el hermano mayor, por no haber podido proteger a su hermano, de esos abuelos que no saben si van a volver a poder abrazar a su nieto antes de irse, de esos padres que están destrozados porque en un día tan especial, en un día tan bonito y tan mágico, su vida se les parte por completo. Y es en esa segunda parte, 3 años después, Eva Ayala en Madrid, en su casa en verano, yo creo que ese cambio de esa primera parte a la segunda hace como que te plantees a dónde va a ir el libro, ¿no? Decir, pero ¿qué ocurre aquí? Ha pasado... Porque de repente te cuenta una historia diferente a la que habías leído en la otra mitad del libro. Exacto. Lo que ocurre es que esas dos historias que a simple vista no tienen nada que ver, son esas dos madres que el camino hace que se crucen, que vayan caminando por el mismo lugar, y cómo para mí era muy importante contar el papel de esas madres, coraje, de cómo Isabel, que es la madre del pequeño Biel, me tuve que documentar muchísimo sin caer en el sensacionalismo para esta novela, porque hay muchos casos de desaparecidos en España, hay muchísimas familias que siguen destrozadas, pero también quería hablar del papel tan importante que tiene la prensa en este país cuando desaparece algún niño o alguna persona, cómo aparecen en nuestras casas, comemos con ellos, cenamos con ellos, y poco a poco también desaparecen de nuestras vidas si el caso no se resuelve. Entonces, esos 3 años después, es esa madre y ese padre en un informativo cuando piden que el caso de su hijo no se olvide, ¿no? Y es cuando Eva, viendo la televisión, se le despierta una bombilla, dice, ¿aquí qué ha ocurrido? Y se empieza a interesar por ese caso, y entonces ahí es cuando te das cuenta de que las dos historias van a ir en paralelo, aunque en esa segunda parte, el arranque, pienses que me he vuelto loco y que estoy contando otra historia completamente distinta. Bueno, tú lo decías, que precisamente esos tantos casos de niños desaparecidos en España en parte servía de inspiración como hilo conductor de esta historia, pero lo decíamos antes que también es una novela policíaca o que al menos tiene esa ambientación. Exacto. Y me llamaba mucho la atención lo que me contabas el otro día en la entrevista de cómo es esa documentación sobre una investigación policial, sobre todos los términos y detalles que hay detrás y que no tenemos por qué conocer. Esto a la gente yo creo que le sorprenderá, te lo dije el otro día en la entrevista. Yo tengo un grupo de WhatsApp con 12 o 13 policías
que me han estado ayudando para que esta novela formase parte de algún modo en cuanto a terminología y vocabulario de alguna manera correcta. Yo no sé el dispositivo que se inicia cuando desaparece un niño en un pueblo tan pequeño y cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Cuál es el operativo que se forma, cuál es la alerta Amber. Yo no tenía ni idea de que era una alerta Amber hasta que un coronel de la Guardia Civil me lo explicó en Madrid, estuvimos hablando y me han podido facilitar documentos y documentación que gracias a ellos he podido acceder a dispositivos que se han realizado en este país de casos muy conocidos y que al fin y al cabo los términos eran muy importantes, los pasos a seguir también, ver si se cortan las carreteras. No sabía qué dispositivos se forman cuando desaparece un niño en este país, ¿no? Y en ese aspecto lo agradezco al final en los agradecimientos de la novela, pero todos esos policías, capitanas, mozos de escuadra, guardias civiles, policías nacionales que están en este grupo y que a las 3 de la mañana yo les preguntaba, oye, bueno, porque al final no sabes. Porque tú puedes estar escribiendo claro, esas horas yo y bloquearte. yo a las 3 de la mañana estoy escribiendo y resulta que contestan, ¿no? Porque o están en un operativo o me llaman y me dicen, David, estamos en un operativo, mañana te llamamos y te contamos. Son ciertos detalles que hacen que esta escritura la disfrutes al máximo, ¿no? El proceso de documentación es maravilloso y este aspecto, en este caso, de tener este grupo ahí de policías que me han estado ayudando este tiempo, ha sido maravilloso, la verdad. No sé si a José le llamaba la atención eso, a mí es que me llamó mucho la atención porque al final te sumerges en la novela, en una investigación policial y dices, ¿y por qué? ¿De dónde sale todo esto, no? La verdad es que tiene la novela, yo creo que también por la otra cualidad, por decirlo de alguna manera, de David, de la fotografía, tiene una cantidad de detalles que hace que... Se visiona, sí, sí. Esos arcos. No he ido a Calella, pero sé perfectamente, sabría llegar ahora mismo de la plaza a los arcos y al acantilado. Y hacen que esa visión fotográfica que nos da tantos detalles, pues te haga que te sumerjas en la historia. Y pues lo ha hecho igual en toda esa terminología policíaca en torno al niño desaparecido. Bueno, eso ya lo decía Maxim Huerta, creo que salía en El Faldón, ¿no? Que se ponía en el vuelo de la mariposa, que al final escribes como si rodaras una película, pero es que también pues esa otra faceta o profesión que puede ser la de fotógrafo puede influir mucho en el modo en el que uno escribe. Justo, además, ayer me llamaba Maxim y me decía, ¿estás nervioso? Digo, estoy atacado. Dice, pero si va a ir bien. Digo, ya, digo, pero al final, siempre que publicas una novela, una nueva novela, no sabes cómo la va a recibir el público, no sabes si esa emoción que querías trasladar va a conseguir llegar al puerto en el que tú la concebiste hace un año y durante todas esas noches que he pasado hasta que se hacía de día escribiendo esta novela, en esos arcos, al final yo intentaba que el público también la recibiese de alguna manera, intentando imaginarse ese pueblo, anotándolos en sus destinos pendientes. Yo recuerdo que con el vuelo de la mariposa me han mandado muchísimas fotos con el libro en Cudillero, la gente de Cudillero, el alcalde, la dueña de la biblioteca, todos están encantados porque al final hay mucha gente que se ha hecho rutas con el libro a pie, porque esos escenarios para mí es muy importante que sean reales, porque si son reales existen de verdad y puedes pasear por ellos. Yo creo que la gente cuando lean la novela va a tener muchas ganas de ir a este pueblo en concreto. Es un pueblo que es maravilloso, que gracias a Dios no ha desaparecido ningún niño nunca, pero hablando con el alcalde el otro día me decía, pero a ver si vas a hacer ahora que la gente tenga miedo por venir aquí. pero no, o sea, el pueblo es un pueblo precioso, es un pueblo súper acogedor y estoy deseando volver porque al final he pasado mucho tiempo allí, he pasado mucho tiempo paseando por esos arcos. Lo digo en los agradecimientos. Los agradecimientos los escribí mientras veía el atardecer apoyado en esos arcos, en los que había escrito una novela que muchos de esos elementos eran los que estaba viendo y tenía enfrente de mí. Y me pasó una cosa muy curiosa. Yo creo que fue, pues no sé si el destino, pero cuando llevaba parte ya más de la mitad de la novela, me desplacé con mi madre a Calella. Le quise enseñar cómo era el pueblo, que viese dónde estaba ambientada. Y en uno de esos momentos
me paré en seco, mi madre no había leído aún la novela, pero me crucé con un crío en un triciclo, en la plaza. Y claro, yo me quedé quieto, me quedé parado en shock y me dijo mi madre, ¿pero qué pasa? Digo, es que no sé cómo explicártelo, digo, porque claro, yo acababa de escribir toda la desaparición del niño, de esa angustia en esa plaza, y de repente me encontré con ese crío en un triciclo. Y recuerdo, sobre todo tengo este recuerdo, yo creo que fue como el final perfecto, cuando estaba escribiendo los agradecimientos en enero, 6 meses después de haber ido con mi madre a este pueblo. Estaba escribiendo los agradecimientos, no había nadie en este pueblo, salvo por las mañanas, que había algún repartidor con una furgoneta y demás. Pero cuando estaba volviendo a la casa en la que me quedaba, paseaba por la plaza y me encontré con ese padre, con ese hijo en su triciclo, paseando. Y no les dije nada porque era el mismo niño, un poquito más mayor, pero fue como despedirme de esta historia, de esta novela, de ese Biel ficticio que estaba viendo delante de mí y que bueno, la verdad que hay ciertas, lo digo en los agradecimientos, hay muchas veces que por más que intentes buscar la historia, por más que intentes escribir una novela, que digas, voy a escribir esta novela, por más que la busques, no la encuentras, pero si sabes observar, la encontrarás seguro. Y yo creo que a mí me pasó un poco eso. Cuando me encontré con ese crío en ese triciclo, dije, esta es la historia que tenías que escribir. Una especie de señal o de Total, final redondo luego. Tengo una foto en Instagram, la volveré a poner esta noche para que la veáis, porque es, ya os digo, un crío de la misma edad que Biel, montado en un triciclo, tan tranquilo por la plaza. Yo me quedé en shock, estaba con mi madre y le dije, es que no, cuando lo leas no te lo vas a creer. Bueno, creo que no va a dar miedo ir al pueblo, todo lo contrario, verdad, creo que a precioso. mucha gente, a José seguro, le van a dar ganas de ir este verano y conocer Es un pueblo todos esos precioso. paisajes y la descripción perfecta, que yo creo que sabríamos movernos por las calles del pueblo incluso. Dices que esta segunda novela bueno, que está inspirada en las mujeres de tu vida, la anterior también, nos queda una tercera que creo que ya te está dando vueltas en la cabeza, Sí. y eso que no se ha lanzado esta todavía oficialmente. No se sabe nada. Al final, en 2019, que fue cuando conocí a mi editor, Alberto Marcos, mi director editorial, Gonzalo Albert, a todo el sector de Penguin Random House, que es una editorial. Ostras, compartir sello con Julia Navarro, Ken Follett, Stephen King es una suerte, porque yo me he leído esos libros y al final poder compartir sello con ellos es una suerte y un placer. Entonces, cuando me reuní con mi editor y con el director editorial y con mi agente, me dijeron, ¿qué es lo que tienes en la cabeza? Y entonces yo les dije, mirar, quiero hacer 3 novelas que vayan de las 3 mujeres de mi vida, que son mi abuela, mi madre y mi hermana, y El vuelo de la mariposa es por mi abuela, El susurro del ángel es por mi hermana, y queda esa tercera novela que es por mi hermana, que aún no sé qué será, sí que seguramente me desplace al sur, pero es algo que es un proyecto de 3 mujeres luchadoras que no tienen nada que ver las 3 historias, pero que parten de una base fundamental, que son 3 mujeres que pelean y luchan por sacar su vida adelante y a todos los que les rodean, ¿no? Y yo en ese aspecto tenía muy claro que esas 3 novelas quería que trasladasen al lector una emoción brutal y que cuando las leyesen se acordasen mucho de esas 3 mujeres, ¿no? De Julia, de Eva y de quién será la siguiente, que aún no lo sé, pero que tengo claro que también será una historia que espero que llegue al corazón, que emocione. Pero sí, ya tengo la cabeza viendo, ¿no? de por dónde pueden ir los tiros, de ver hacia dónde vamos y qué historia contamos. Bueno, seguro que emociona como las demás. Espero que sí. Y en este caso, la gente sin ni siquiera conocer la historia que nos ibas a contar, hay cerca de 400 prerreservas que ya has firmado. Por aquí está la gente de Popular Libros, que desde aquí les hago un llamamiento para que me hagan una muñequera, porque llevo 2 días aquí en Albacete, en la librería, firmando todas las reservas de la gente. Fijaos, a mí me pasa una cosa, con Librería Popular tengo una relación muy especial porque yo iba a Librería Popular a comprar los libros cuando estaba en el instituto, cuando en el colegio nos encargaban comprar esas novelas que nos mandaban nuestros profesores de lengua. Yo recuerdo estar en esa librería y poder ver, ¿no? las estanterías, ver las novelas.
Y el estar ahora allí firmando tantísimos libros de gente que los ha reservado en toda España. Ayer, por ejemplo, salían reservas de Portugal, de Dublín, de Berlín. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? Y una de las cosas que quería hacer, sobre todo, era que darles a esta librería en concreto la oportunidad de que todas las reservas que se podían hacer a nivel nacional pudieran ir con el libro firmado y con 3 postales de regalo y que fuera con ellos, ¿no? Con una librería de Albacete de toda la vida, con la que yo cada vez que voy me siento como en casa, conozco a todo el mundo que trabaja allí, Cristóbal, Ángel, Rocío, todo el mundo que está trabajando en la librería. Es ya como casi mi segunda casa porque paso casi más tiempo que en mi casa. Y en estos 2 días que he firmado 340 libros, además quería dedicarlos de alguna manera a que cada persona cuando los recibiese en casa viese que había invertido tiempo en cada libro, que cada libro fuese Están especial. personalizados con Sí, su nombre. Sí, con todo, porque para mí era especial, ¿no? No hacer una firma y poner espero que te guste, sino que trasladar ese sentimiento de orgullo que tengo por esta historia, porque deseo que les emocione y que les guste. Y cuando hoy me empezaban a llegar tantas fotos fijaos que el libro sale mañana, pero mucha gente se ha ido a las librerías porque ya lo han colocado, han estado haciendo cola para hacerse con él. Es la verdad, te acuerdas sobre todo, yo recuerdo, de lo que me acuerdo esta mañana cuando empecé a recibir las fotos, ha sido del día que tenía la página en blanco y que dije, ostras, ¿a dónde vamos ahora? ¿A qué historia vamos a contar? Y ahora lo ves en físico, ves que han hecho una tirada tan grande, que va a estar en todo el país, que hay una gira de firmas que parezco Malú y llega un punto que dices, ostras, pero todo esto es de verdad, te está ocurriendo y al final pues tienes miedo de que te despiertes en cualquier momento porque es un sueño, ¿no? Cumplir todos estos deseos que yo tenía en la cabeza. Que debe ser duro enfrentarse al folio en blanco. Es durísimo porque además viniendo de una novela, como decíamos, del vuelo de la mariposa, que había recorrido tantísimo, que estaba en tantos hogares, que las críticas habían sido tan buenas, el miedo al vértigo, se lo decía a mi agente, era enorme, pero ella me decía, tú no te preocupes, tú escribe la novela que tú quieras escribir. Y ella fue la primera persona que leyó los primeros capítulos, mi amiga Marta también, que está aquí sentada, y al final confío mucho en la gente cuando les envío esos primeros capítulos, porque son los que a mí me dan esa fuerza para terminarla, ¿no? Si te dicen que les ha emocionado, que se les ha enganchado, la continúo por eso seguramente, también porque la historia me mueve mucho a hacerla, pero sobre todo por esa gente en la que confío para mandarles esos primeros capítulos y ver qué les parece, ¿no? Recibir esa respuesta también es algo muy gratificante y que ahora ya esté en librerías, que la gente la pueda comprar, que la gente la pueda leer y que sobre todo la gente se pueda emocionar con esta historia. Ya os digo que por eso me emocionaba, ¿no? Porque te acuerdas del día que comenzaste a escribir esta novela, que no sabías... ¿Tenías fecha de entrega? Tenía fechas de entrega que mi editor, porque no está aquí, si no se echaría las manos a la cabeza, porque le pedía una semana más, porque justo terminar esta novela me pilló con el rodaje de una película de Netflix en Canarias con Jennifer López, que no pude decir que no porque era un proyecto gigante y que tenía fecha de entrega, según el contrato, tenía fecha de entrega el 1 de enero, creo que se la mandé un 15 de febrero, y estábamos ahogados casi en fecha porque todo el mundo quería que saliese, todo el sector editorial necesitaban que esta novela estuviese en mayo para la Feria del Libro de Madrid, para toda esta campaña de verano, para todo el mundo que se va a ir a las playas de vacaciones. Al final son proyectos que se ven con mucho tiempo de antelación. Yo me veía capaz de terminarla, pero claro, nunca sabes lo que te puede pasar por en medio, ¿no? 2 mudanzas, esta película, cientos de cosas en mi vida, ¿no? Y al final, hace una semana estaba ingresado porque me dieron unas anginas terribles. Nunca sabes lo que te va a ocurrir por el camino, ¿no? Pero el estar aquí hoy, el ver que se ha publicado ya la novela, que mi editor no me quiere matar y que están muy contentos en la editorial porque este libro ya esté aquí, sobre todo este recibimiento tan grande en Albacete, en las fotos que me llegan a diario, ya os digo, me siento tan afortunado. Bueno, ya está en los escaparates, creo que también se va a poder comprar ahora, Exacto. ¿no? Te vas este viernes a Mañana firmar mismo, a Madrid. Mañana mismo a las FNAC. 8. Sí, este ¿Por viernes. ¿Por dónde pasa tu gira?
pues esta gira pasa por un montón de lugares que yo cuando ayer me llamaba Angie, que es la responsable de comunicación de este libro, es la que hace posible todas estas firmas, la que organiza todos mis viajes y traslados, me dijo, ¿estás preparado para lo que se viene? Digo, ¿por qué? Y entonces me pasó con un cartel de todas las fechas. Este viernes presento en AFNAC, en Callao, en plena Gran Vía, en Madrid. Después me voy a Barcelona, sigo en Alicante, en Valencia, en Sevilla, en Málaga, Bilbao, Gijón, A Coruña, o sea, es alucinante. Y sobre todo ella me decía, dice, no te pienses que ha sido por iniciativa nuestra, dice, son las librerías las que quieren que vayas y que presentes la historia y que te puedas reunir con los lectores. Y claro, cuando tienes ese recibimiento tan grande, cuando el interés es tan bonito, ¿no?, de que quieren que estés en todas estas ciudades, claro, es precioso, ¿no?, que pueda ocurrir esto, pero para mí era súper importante. De hecho, una de las primeras cosas que dije cuando entregué el libro es, por favor, la primera fecha que sea Albacete. Y ellos me dijeron, bueno, vamos a intentarlo. Y yo dije, bueno, vamos a conseguirlo, ¿no? Y sí, estamos aquí hoy, un día antes del lanzamiento, que para mí también es algo especial porque toda la gente ya tiene el libro y sobre todo que estamos aquí charlando de esta historia que es un regalo para mí. Bueno, la gente seguro que tiene preguntas, así que les vamos a dejar enseguida, pero me voy a quedar antes de concluir con esa frase que dijo Elvira Sastre después de leerla, que la leyó hace muy poquito y dice, sí, es una historia que enhebra luz y misterio, amor y tensión, esperanza y tristeza como la propia vida. Creo que es una forma muy buena de resumirla. Sí. Para mí yo creo que es cuando Elvira me llamó y me dijo, ya he terminado la historia, justo fue además cerca de Sant Jordi, dice, no he tenido casi tiempo, dice, pero estaba tan enganchada que estaba leyendo entre el taxi que me llevaba de una firma a otra en Barcelona, iba leyéndome capítulos, digo, ostras, Elvira. Y cuando me pasó esa frase, me di cuenta de que era la frase perfecta para definir la novela, porque es una novela que, ya os digo, alberga misterio, luz, tristeza, alegría, amor, y que al final es como la propia vida. O sea, la vida es un carrusel, ¿no?, de emociones, y esta novela igual, ¿no? Y que Elvira Sastre, que es una escritora, una poeta tan importante en este país, sacará ese tiempo para leer la novela, Maxine Huerta, Raiden, Curro, toda la gente que se ha interesado por leer esta historia antes que nadie y que te comunican, ¿no?, lo que les ha parecido, es algo precioso, y sobre todo tener esa frase ahí a mí me hace sentirme profundamente afortunado de contar con amigos y con escritores y escritoras tan importantes que deciden leer mi novela antes que nadie y pasarnos estas frases. Bueno, José, no sé si tiene algo más que añadir. Creo que David decía, está hecha para leerla en 2 noches. Y creo que sí, que perfectamente se puede leer en 2 noches, ¿no? En 3 seguro. Nada, yo poco más. Reconocer pues, el éxito de la novela. Sé que va a ser un éxito, David. David, más que de la novela, quiero decir solo 2 cosas de David. Creo que tiene muchas cualidades, pero tiene 3 que creo que le van a hacer seguir teniendo este éxito, y creo que tienes un futuro prometedor. Tienes talento, que es algo indispensable, tienes sensibilidad y tienes capacidad de trabajo. Y yo creo que ese cóctel en esta novela se ve el talento, se ve la sensibilidad y se ve el trabajo, y creo que vas a seguir pues, con esas cualidades y otras muchas más pues, con un futuro prometedor. Muchísimo éxito con esta segunda novela, 5º libro publicado. Sí, que puede dar vértigo, pero oye, estamos viendo la acogida que está teniendo, así que nada. Y 25 años, Cristina. Y 25 años. La verdad que es un placer, bueno, sobre todo lo que decía José, muchísimas gracias. Es un placer que hayamos podido estar aquí, además con 2 personas que me han visto desde bien pequeño. O sea, recuerdo que José en Tinajeros, cuando fui pregonero del pueblo hace ya muchos años, y Amparo, yo fui fotógrafo vuestro en vuestra boda. Con Cristina recuerdo haber ido en el primer libro con Serendipia, que fue en el 2016. Yo acababa de cumplir 19 años y comenzaba, ¿no?, en este camino y no sabía dónde me iba a llevar. Y ver ahora que ha pasado los años, 5 libros, estoy con una editorial que soñaba, y ver sobre todo a toda esta gente que está aquí. O sea, esta novela
es por y para vosotros, porque os emocionéis, porque la viváis como si fuera un regalo, porque es un regalo que os hago de alguna manera para que os podáis emocionar en estas noches y estos días que la vais a poder leer, que sobre todo a mi madre, que este libro lo escribí por ella, y luego sobre todo a todo el mundo, ¿no? que al final me escriben a diario y que esta novela yo creo que también llega en un momento ojalá hubiera salido en el Día de la Madre, pero también sale en un momento de calma. Por fin ha pasado un poco lo de la pandemia y podemos estar aquí hoy reunidos, poder encontrarnos, firmar, hablar con vosotros. Y siempre, 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 siempre no me cansaré de daros las gracias a Albacete y a toda la gente que habéis estado aquí, que es que veo a tanta gente conocida y a gente que me ha visto crecer, que es una suerte. Así que muchísimas gracias, de verdad.